Primero tu paz y después lo demás. Cierto hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos le dijo: Padre, dame lo que me corresponde en herencia, porque quiero salir de este sitio y vivir mis propias experiencias. El padre entonces accede al deseo del hijo, y el hijo, al salir de la casa, comienza a derrochar todos estos bienes. Sin embargo, en aquel país llegó una situación de crisis, una crisis económica. De manera que ahora este hijo necesitaba trabajar. Había derrochado todos los bienes que el padre le dio. Al buscar empleo, resulta que le dan la oportunidad de trabajar, pero con un salario miserable. Apenas si alcanzaba para que pudiera comer algo. Y en ese momento fue cuando recuerda: en casa de mi padre no tenía ningún tipo de necesidad. Y ahora, para poder comer un poco, necesito trabajar demasiado y sufrir. En ese instante, este hijo comienza a sentir vergüenza, molestia, culpabilidad. Y es cuando considera regresar a casa de su padre. Así sucede. En el momento que su padre le ve, se pone tan contento y feliz que decide entonces matar un becerro, hacer una fiesta enorme e invitar de nuevo a que su hijo sea partícipe de esa alegría. El padre está feliz de que él haya regresado. El otro hijo, que se quedó, comienza a preguntarle al padre: ¿por qué a mí nunca me has dado un becerro? Nunca me has hecho una fiesta. Y sabiamente el padre le contesta: hijo mío, todo lo mío te pertenece. En cualquier momento puedes tomar lo que quieras de este sitio. Pero hoy estamos celebrando el que un hijo que estaba muerto haya resucitado. ¿Cuántas veces hemos derrochado la paz que se nos ha concedido? La intercambiamos por aspectos que pensamos que son más importantes. Creemos que es más importante preocuparnos, estar en un conflicto tremendo. Hemos creído también que a veces, si no estamos haciendo tantas y tantas actividades, no somos valiosos. Y los pocos momentos en los que podríamos estar en paz, los ocupamos en preocupaciones. ¿Qué haré mañana? ¿Qué hice ayer? Y llega un momento en el que la paz parece estar totalmente escondida. Pensamos que la perdimos. Recuerdo que cuando era pequeño, tenía probablemente unos 8 o 9 años, veía constantemente a mis padres trabajar. Era el ejemplo. Yo tengo que ser también un buen trabajador. Después los vi a ellos envejecer y consideraba que el orden natural de las cosas era trabajar para envejecer. Los vi tener hijos también, hermanos míos. Los vi en conflicto, los vi perdonándose y consideré que todo eso era lo que teníamos que hacer en esta vida. Pero nadie me había dicho que la paz ya estaba conmigo, que era un regalo que no se puede adquirir en el mundo. Tú no puedes estar en paz comprándola
sino más bien aceptándola. Cuando vemos entonces que hay un Padre bondadoso, espiritual, que nos ha dado toda esa paz y comenzamos a aceptarla, somos como ese hijo que ha derrochado para regresar a casa. Y en ese instante es cuando hay fiesta y alegría. El corazón empieza a expandirse de amor. No hay nada más importante que tu paz. Nada. Quizá podamos pensar que el mundo nos ofrece muchos regalos, pero hay uno que es eterno y no viene del mundo. Es un regalo que viene con la vida misma y esa proviene de la verdad. La paz, entonces, no es simplemente un estado al que llegamos y nos vamos. Es un estado en el que llegamos y nos podemos quedar en él. Y desde la paz podemos atender todas las situaciones que se nos presentan de manera cotidiana. Hace un par de años me di cuenta de eso, que estando en esa paz y aceptando esta paz divina, la vida luce diferente. Los problemas se ven como oportunidades, como lecciones. Los desencuentros son alternativas para nuevas conexiones. Todo se convierte en una lección y en un gran aprendizaje. Enseñamos, aprendemos. La paz es una claridad mental que te permitiría llegar al siguiente punto. La paz nos ayuda a todos a integrarnos como hermanos. En un mensaje espiritual, la paz no quiere decir no hacer nada, es hacer con amor. La paz entonces juega un papel fundamental incluso en todas las sociedades, pero una paz espiritual, una paz que está dentro y se comparte. Quizá nuestro mayor problema es pensar que la paz está afuera y que tenemos que hacer algo muy especial para llegar a esa paz. Tal vez es momento de ir adentro, donde está el Padre, donde está nuestro Creador, y tomar un momento de silencio y reconocer que en esa quietud está la paz que se nos ha concedido desde antes de llegar aquí. Tomaremos esa paz, nos daremos la oportunidad de integrarla a nuestra vida. Yo pensaba que no. Qué aburrido es estar en paz. Yo pensaba así. Los que están en paz se la pasan meditando todo el día, orando, rezando o en silencio. Los que están en paz no tienen amigos o tienen amigos imaginarios. Los que están en paz se visten de blanco, o deberían de hacerlo, porque es el símbolo de la pureza. Los que están en paz ya no pueden comer lo que comían antes. Tienen que comer ciertos alimentos. Y los que están en paz, y esta era la que más me dolía a mí, ya no pueden beber mezcal o tequila, sino que simplemente han tenido que cambiar porque si no pierden la paz. Entonces consideraba que la paz era algo que estaba muy condicionado a las cosas del mundo. En aquella época, tal vez 10 años atrás, me parecía que la paz solamente era un don que se le daba a algunas personas, algunas, porque tenían un compromiso social y espiritual con los demás. Yo decía, no quiero dedicar mi vida a ser pacífico porque se me va a prohibir muchas otras cosas. Después de estos 10 años de recorrido en la paz interior, me doy cuenta que estaba muy equivocado, que la paz interna es algo con lo que has nacido y que puedes ocupar en los momentos de dificultad en tu vida.
y que eso no significa que dejes de relacionarte con el mundo. El mundo nos ofrece diferentes cosas, alternativas, gustos y preferencias, pero algo he aprendido en este trayecto. Nada es más importante que tu paz. Nada puede estar por encima de ella, ni siquiera aquellos aspectos que consideramos tan valiosos en el mundo. Por eso llegó esta frase, que se convirtió más que nada en un camino de vida. Primero, mi paz, y después, lo demás. ¿Quiere decir que no voy a atender mis responsabilidades mundanas? No. Quiere decir que desde la paz las voy a atender. Encontrar esta paz representa una multitud de caminos hacia el ser. Hay muchas ramificaciones que nos pueden llevar al mismo lugar, al centro que hay en ti, la paz. Yo elegí uno de ellos que me agradó, que es un curso de milagros. A través de las prácticas mentales, encontré este ser de paz. Me quedé allí. La primera vez que experimenté esto, recuerdo que estaba en una cafetería, bebiendo un delicioso café, comiendo un postre, y en ese momento me pregunté, ¿cómo será vivir en paz? Una pregunta que no me había hecho durante muchísimo tiempo. ¿Qué querrá decir vivir en paz? Uno pensaría, tal vez vivir en paz es que tu vida esté resuelta, que no tengas problemas económicos, que la gente te quiera, que no tengas enfermedades en el cuerpo. Y recuerdo que hubo un deseo regresar a casa del Padre. En algún momento llegó una conexión y dije, yo me fui de la casa del Padre y he estado vagando por este mundo, sobreviviendo, para tener unas migajas de amor, de alegría y de tranquilidad. Estoy cansado de este sufrimiento, de esta tristeza, de esta depresión, que me hacía considerar que no era importante estar aquí. Tenía planes para dejar este lugar. Y ahí fue cuando llegó este recuerdo. Deseo con todo mi ser regresar al Padre ahora. Lo que pasó a continuación fue algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Sentí que mi mente comenzaba a abrirse, como que un telón se hiciera y se abriera para poder entrar cierto aire. Empecé a sentir que respiraba mejor. A nivel físico comencé a sentir un descanso interno que nunca había experimentado. Eso me llevó a cuestionar, ¿será que el café tendría algo extraño? ¿Será que le habrán puesto tal vez, no lo sé, unas gotitas extrañas y no me di cuenta? Esto es solamente café. La experiencia seguía. Era como una expansión interna que empezaba a abrir todos mis sentidos, incluso aquellos que no conocía que tenía. Y comencé a dejar atrás un mundo de problemas. En ese momento llegó una persona. ¿Le sirvo más café? Recuerdo que yo la miré con una cara que quizás se asustó, porque había tanto amor que yo sentía en ese momento, que la persona me dice, regreso más tarde. Y yo no podía hablar,
es una sensación en la que te arropa tanto que al mismo tiempo sientes que las palabras ya no son necesarias. Sentía literalmente que el Padre me estaba dando un abrazo y que me estaba sanando. Y ahí ocurrió también algo extraño, porque miraba a las personas, los comensales, las tazas de café, los postres, los cristales del restaurante, la gente que estaba afuera, la gente que estaba dentro. Y lo que sucedía era algo interesante. Todo tenía el mismo peso, todo tenía el mismo valor. No había cosas que fueran más importantes que otras. Miraba mi mano, miraba la taza de café y tenían el mismo valor. Ahí me di cuenta que hay ocasiones en las que le damos valor a diferentes cosas. Esta taza de café es más importante que un plato. Esta mano es más importante que un papel. Pero en ese estado en el que me encontraba, todo valía exactamente lo mismo. El mundo que estaba mirando parecía que se había limpiado. Así como cuando estamos conduciendo el automóvil y el parabrisas que tenemos enfrente se ha ensuciado, en ese estado parecía que estaba completamente limpio y veía un mundo claro. No tenía miedo de él, no tenía preocupaciones. Fue un estado tan extraño, pero al mismo tiempo tan reconciliador, que sentía que yo pertenecía ahí. Si alguien me preguntaba, ¿dónde estás?, yo le podría haber dicho, estoy en casa, estoy en casa. Lo que sucedió después es todavía más sorprendente. ¿Por qué? Recuerdo haber hecho una pregunta. ¿Es esto la paz de Dios? Y una voz me dijo, sí. ¿Todos podemos llegar a la paz de Dios? Eso me contestó la voz. Sí. Y la tercera pregunta que hice es, ¿cuánto tiempo dura la paz de Dios? Y la respuesta fue, si sigues preguntando, se termina la experiencia. Evidentemente seguí preguntando. Me parecía extraño el acceder a una experiencia quizá mística con una taza de café en una cafetería en la Ciudad de México, donde nací, en un sitio concurrido, donde no hay maestros espirituales, donde no hay práctica espiritual aparentemente, donde te puedes encontrar en la cotidianidad absoluta. Y después, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, que tengo de formación la ingeniería, el método, el análisis, el proceso, los pasos? ¿Por qué a mí? Y la última respuesta fue, porque lo deseaste de todo corazón. Esa fue la última respuesta que escuché, porque inmediatamente sentí que caía un peso enorme en la mente. Sentía como en aquellas ocasiones en que estás durmiendo plácidamente, muy a gusto, y de pronto suena la alarma del despertador y sientes como que el tener que regresar a la realidad de una manera intempestiva. Sentí el peso del mundo y me di cuenta, me he acostumbrado al peso del mundo y me he olvidado de la ligereza de la paz. Ese fue un momento de descubrimiento que tuve en el año 2010. Y dije, quiero vivir esto,
quiero volver a encontrar la casa del Padre. Estaba perdido y sentí que Él llegó a darme un abrazo, a ofrecerme una gran experiencia de amor y de dicha. A partir de ese momento mi vida cambió. Me di cuenta que no estaba aquí únicamente para vivir las experiencias del mundo, sino para también vivir las experiencias de mi ser, un espíritu que está conectado con el Padre de manera eterna. Así que, ¿qué pasó después? Ya pude hablar con esta mesera y le dije muchas gracias. No sentí ganas de decirle Dios la bendice, gran hermana, simplemente le dije gracias. Mi manera de hablar en ese momento no cambió, hablaba de manera cotidiana, pero internamente algo se había quebrado, mi visión del mundo. Estas experiencias sucedieron en varias ocasiones, no fue la primera. Tal vez pasaron algunos días, estaba tan ocupado que dije, ¿y si volviera a pedir y desear de todo corazón la paz? Lo hice. Deseo la paz de Dios en este momento. Respiré, cerré los ojos y no pasó nada. Me volví a acomodar en mi lugar, en mi asiento y dije, deseo la paz de Dios. Y no pasó nada. Luego vi que ponían mantras espirituales algunos maestros. Puse mantra y dije, deseo la paz de Dios. Y no pasó nada. Pensé que la paz de Dios solamente era un regalo de una vez en la vida, y algunos cuantos. Pero después me di cuenta que la paz de Dios es un deseo activo. Y sucedió en otro momento en el que estaba en casa, no necesariamente deseándola, pero sí comparando lo que estaba viviendo con el estado de paz. Recordé lo que había vivido la primera vez en esa paz. Y mientras estaba en casa arreglando una tubería de un lavabo en el baño, estaba recordando ese estado y de pronto solté todo y sentí que me desvanecía. Pero como se parecía tanto a la primera experiencia, no tuve miedo. Ahora no pregunté. Dejé que la experiencia llegara y decía, este es el regalo, esta es la vida. Esto representa lo que tantas veces nos han dicho muchos maestros. Está todo dentro de ti. No necesitas buscar más. Estas experiencias se repitieron 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8, 9, 10. Llegó un momento en el que perdí la cuenta entre 2010 y 2011. Al principio yo pensé, ¿será por la práctica del curso de milagros? Entonces busqué más compañeros que practicaban este sistema. ¿Te pasó a ti? Me decían, no, ¿de qué hablas? Bueno, a mí me pasó, pero es que me tomé algunas cosas raras. No, espérame. No hablo de eso. Hablo solamente por desear. No. ¿A ti? No, a ti tampoco. Ya me volví loco. Debo de estar loco. Pero estoy en paz. Después encontré a algunos que sí lo habían experimentado. Leí algunos libros. Recuerdo haber leído El poder de la hora de Eckhart Tolle. Y en la introducción él habla algo muy parecido a lo que yo sentí. Muy parecido. Leí por ahí también a Ramana Maharishi y también encontré algunos puntos muy similares. Dije, esto se parece a lo que viví. Entonces no soy el único loco en la tierra que lo ha vivido. Porque es una confusión. Llegar a esa paz y después descolocarte completamente con el mundo. No saber entonces cómo actuar. No sabía si ahora tenía que vestirme de blanco, dejar mi alimentación y
dejar de escuchar la música rock que tanto me gusta. Tuve un proceso de confusión. Hoy se ha liberado. Hoy ya puedo convivir en esos dos puntos porque gracias a esta inteligencia espiritual he aprendido entonces a reconocer mi mundo interno de paz y a utilizar esa motivación para el mundo externo donde parece haber conflicto. Hubo un cambio. Y fue cuando pensé, tal vez no me sucedió por casualidad, tal vez para compartir. Y desde el año 2011 me he dedicado a compartir este mensaje. Más allá que un solo camino, la experiencia de la paz. Desde el año 2011 hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de poder conocer diferentes culturas, países, amigos, compañeros, pero siempre desde la paz. Y honestamente ha habido momentos en que lo olvido la paz. ¿Qué necesito recordar? Primero tu paz y después lo demás. Y eso me lleva entonces, y para ir concluyendo, a lo siguiente. Si mi vida no tiene prioridad, entonces cualquier cosa del mundo es más importante que mi propio ser. No desecho al mundo. También es importante, pero no puede ser más importante que mi paz. A partir de ahí, cualquier otra experiencia en el mundo simplemente es una gran oportunidad para poder llevar paz. Y la paz no solamente es, ahora lo entiendo, un estado de silencio. Puede ser buen humor, alegría, compartir, servicio, comunicación, cotidianidad. Dejar atrás cualquier tipo de disfraz y ser verdaderamente quien eres. Eres pacífico. Eres el amado Hijo de Dios que ha regresado a casa del Padre. Ahora, con esa experiencia, puedes ofrecer paz a los demás. Y aunque el camino ha sido interesante, no podría ser así de no ser porque el Padre me acompaña. Por eso es que cuando este mensaje se ha extendido, nos damos cuenta que la paz no es un acuerdo entre dos personas, sino es una colaboración como si fuera una. Tú y yo somos un solo ser. La paz la logramos los dos. Mi paz individual no significa nada si no puedo ayudarte o ayudarnos. Si tienes paz y has llegado a ese punto, compártelo. Dala a los demás. Tu paz es un regalo. Comparte tus regalos. Ahora vamos a hacer una pequeña meditación para recordar ese momento de paz. Toma una pequeña respiración y exhala lentamente. La paz que hay en ti nunca se perdió. Ha estado contigo como el regalo con el que has sido bendecido. Alégrate de saber que jamás se irá de ti. La paz está conmigo. Soy hijo de la paz.
El Padre está conmigo y todas mis heridas han sido sanadas. Padre, confío en ti y tu paz es mi regalo. Ofrécete una sonrisa. Sonríe. Agradécele al Padre por este momento. Y lentamente y a tu tiempo, vamos a concluir este momento para regresar al mundo con tu paz, con nuestra paz. Poco a poco abre tus ojos con la sonrisa que te estás dando y ofrece esa sonrisa a alguien más. Mira a tu derecha, a tu izquierda y ofrece esa sonrisa, la sonrisa de la paz. Que así sea.